Bueno, la primera pregunta que nos gustaría hacerte va muy vinculada a una preocupación latente en estos momentos y es la económica, porque se habla mucho de reiniciar la economía lo antes posible y nos gustaría saber qué riesgos ve usted en estas soluciones a corto plazo. Parece que es lo único que se les ocurre y no tienen imaginación para aprovechar el momento para dar el cambio a la economía que hace falta. A mí me parece muy bien dar un apoyo económico en dinero a la gente que se ha quedado sin dinero, sin trabajo o que normalmente no tiene un trabajo asalariado, que necesita dinero para vivir una economía como la nuestra, ¿no? Es decir, se podría usar el momento actual para cambiar un poco el funcionamiento de la economía en el sentido de que se gaste menos energía y menos materiales, que la gente viaje menos. Por ejemplo, es bueno que haya mucho más comunicación ahora por Internet que antes y hay muchas cosas innecesarias que hacíamos de ir al trabajo cada 5 días por semana, tal vez no hace falta, con 4 días ya alcanza y se pueden ahorrar muchísimos viajes. Y dejar de sumar todo junto, como se hace con el PIB, con el Producto Interno Bruto, que suman la producción de alimentos con lo que el ejército produce, que no sé qué produce realmente, con lo que daños que se hace a la humanidad, con contaminación, todo esto se suma en un único número que no quiere decir nada, ¿no? Pero que parece que sea como lo más importante, que no baje el PIB. Pues no, estaría muy bien que bajara el producto de algunas cosas. Por ejemplo, hay fábricas de automóviles que se han puesto a construir ventiladores pulmonares porque faltaban. Bueno, pues parece que nos olvidamos de algo que era muy útil para hacer algo que no es tan útil. Sobra espacio construido en toda Europa. Sobra, ¿no? Hay demasiados metros cuadrados construidos para lo que necesitamos, ¿no? Y habría que regenerar las ciudades, ampliar la agricultura de proximidad, la agroecología. O sea, hay sectores que han de crecer y otros que tienen que decrecer. Y esto habría que hacerlo con convencimiento, discutiéndolo. Y el cambio climático y la contaminación local serían argumentos muy poderosos. La tendencia no debería ser aumentar, debería ser disminuir, ¿no es verdad? Que el centro de la vida política es la ecología política, no es el sistema electoral. Todo esto es interesante, claro, pero no es el tema principal, sino que ni es si el PIB va a subir, ni va a bajar el PIB, ni nada. El tema principal es la ecología política. El cambio climático está ayudando a que la gente perciba, pero no solo es el cambio climático, es la pérdida de biodiversidad, es todos los temas ambientales. Y temas que llamamos económicos, que son temas ambientales, como el número de turistas y todo esto. La filosofía política, bueno, esto hay un libro nuevo de un francés que se llama Charles Bonnier, que hace este argumento que está como al cabo de 300 años de filosofía política occidental, por fin la filosofía política está poniendo los temas ambientales en el centro de la discusión política. Hablamos de economía y automáticamente la asociación es a nivel tangible de dinero. Habría o se podría pensar en otros aspectos no tangibles como claro. o otros indicadores asociados al bienestar. Yo pienso que en la enseñanza universitaria, por ejemplo, a los economistas habría que enseñarles economía de verdad al principio. La economía de verdad es cuánta energía se gasta. Por ejemplo, todo el mundo sabe que por día consumimos 2.000 o 2.500 kilocalorías, ¿no? Empezar por aquí. En cambio, fuera del cuerpo consumimos aquí en promedio pues 50 veces más.
energía, pues que aprendan a contar energía y materiales. Luego que piensen en toda la economía que no es monetaria. ¿Quién les ha cuidado cuando eran bebés, no? Bebés y hasta los 15 años o 20 años, y quién les va a cuidar cuando sean viejos. O sea, la economía del mercado, del dinero, es una parte pequeña de la economía, relativamente. Si miras las cosas físicamente y socialmente. Y si explicas esto históricamente, todo el mundo puede entender que el mercado no era lo predominante, incluso en Mallorca hace 150 años, ¿no? No era lo predominante, era el intercambio así más local, etc. Entonces, y esto es algo que ahora hay que retroceder, bueno, o avanzar, según como lo mire, porque la agroecología de proximidad es avanzar, creo yo, o la energía solar urbana, industrial, es un avance también, ¿no? Una nueva tecnología. Pues avanzar hacia una economía distinta. Pero la palabra economía no quiere decir dinero. Se asocia al dinero, pero... Hasta lo decía Aristóteles, que ya son años 2000. Decía una cosa es la crematística, que es ganar dinero en los mercados, y otra es la oikonomía, que es el arte de aprovisionar al oikos, a la familia y a la ciudad, a los pueblos, aprovisionar materialmente, ¿no? Y esto no se hace solo por el mercado. Si uno cuenta las horas de trabajo doméstico, que hacen más mujeres que hombres todavía, y que habría que cambiar, son como el 30 o 40% de las horas. Y esto se ha visto mucho con el confinamiento, porque en su casa de usted seguramente, como en mi casa, nos hemos puesto a cocinar más que antes, porque no podíamos ir al restaurante, digamos. Entonces se ve la importancia del trabajo. Los cuidados en el centro de la vida es un término que el COVID o la crisis, la pandemia ha vuelto a poner de manifiesto, un tema muy asociado al movimiento feminista, pero que es imprescindible. De hecho, en esta crisis se ha puesto de manifiesto cómo la mayoría de los cuidados va asociado a las mujeres. En las residencias de ancianos, un 90% son mujeres, en los sistemas sanitarios las enfermeras, en los supermercados también las mujeres. Hemos apartado con este sistema económico capitalista una de las cosas más prioritarias que recordaba Aristóteles con el oikos, que es poner el cuidado y la vida en el centro. Sí, bueno, claro, incluso yo creo que para el público en general decirle que Aristóteles lo decía no es un argumento muy convincente. Creo que es más convincente lo que tú estás diciendo de que observen sus propias vidas, ¿no? Las vidas de la gente depende de los cuidados que nos hemos dado, que nos han dado, y no es simétrico, no todo el mundo hace lo mismo. Y también una categoría de trabajos del cual se ha hablado ahora es trabajos esenciales, que ya lo eran antes y continúan siéndolo y lo van a ser después de la pandemia, ¿no? O sea, que venga por la noche la gente que saca la basura de las ciudades y se la lleve, pues todo esto son trabajos esenciales, muy mal pagados, y que ahora les han dicho son esenciales, claro. Por lo menos los esenciales son peor pagados que los superfluos, parece. Que es totalmente absurdo. Y esto hace pensar en la importancia de... Y yo creo que el ecofeminismo ojalá fuera como la ideología que predomina en el siglo XXI, porque va junto con el ecologismo en general, ¿no? El ecologismo popular, que le llamo yo. No el ecologismo de ricos, sino el de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto, la enfermedad esta lo ha puesto más patente, pero me temo que la gente se olvide cuando pase la enfermedad.
¿Y cómo habría que hacerlo para que esto no pase? Por ejemplo, se ha visto ahora que el problema de los plásticos, que es un problema de un exceso, de una producción dañina que contamina muchísimo y que en el mar hay tanto, bueno, pues que sería mejor prohibirlo realmente, ¿no? En casi todos los usos. Y que esto se podría hacer, no es tan difícil. Entonces, tanto es la parte que hay producciones que no habría que hacer y otras que son verdaderas cosas útiles, no son valoradas lo suficiente. Y que el turismo fuera distinto. Hay bastantes lugares del mundo donde a los turistas hay una cuota, ¿no? Por ejemplo, lugares por el valor ambiental, ¿no? Como Galápagos, por ejemplo, en Ecuador. Claro, siempre hay una lucha para ampliar la cuota porque se gana dinero, se vienen más, pero bueno, ahí se podría hacer con el valor paisajístico que tiene o tenía Mallorca. Entonces que hubiera un movimiento local, es decir, ¿cómo podrían hacer para vivir bien en el cual el turismo es una fuente que casi es imposible de pensar que se va a suprimir del todo, ¿no? Pero poner unas cuotas. Pero debe ser como un movimiento de orgullo local que diga, valemos para algo más. ¿Cómo podemos configurar nuestras ciudades, nuestros espacios de vivienda para que no estén orientados únicamente al consumo que implica este tipo de producción del que hablábamos ahora? Claro, y además, ¿qué tipo de consumo? Por ejemplo, es lo mismo que la enseñanza de la ciencia económica. Yo creo realmente que se hace mal y que habría que remodelarlo, por ejemplo, y que las empresas tienen pasivos ambientales, grandes deudas ambientales, y no se enseña en las escuelas de negocios a calcular esto, o por lo menos a avergonzarse de ellos ya. Lo mismo en arquitectura y urbanismo. Ya llevamos como 100 años de un urbanismo corbusieriano, de Le Corbusier, que muy explícitamente decía hay que separar las zonas de trabajo, las zonas de ocio de las ciudades y las zonas de vivienda, que estén distantes unas a otras y entre medio autopistas y todo el mundo va a tener su automóvil. Lo decía en los años 20 del siglo pasado. Se acertó, aunque no es verdad que todo el mundo tenga el automóvil. Y yo creo, debería decir, ya se discutió hace 100 años y deberíamos ser anticorbusieristas y decir, nos equivocamos durante mucho tiempo, no solo practicando este tipo de urbanismo y arquitectura, sino poniéndolo como un modelo para seguir en todas partes, ¿no? Pero que vengan de discusiones democráticas, ¿no? O con movimientos ciudadanos, claro que es como las cosas han cambiado. Normalmente los movimientos sociales son los que imponen los cambios, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura es lo mismo, es todo el movimiento de soberanía alimentaria y la permacultura. Por ejemplo, todo este movimiento infantil de manifestarse los viernes, ¿no? Esto es totalmente nuevo en la historia. Niños y niñas que hacen huelga de escuela para protestar contra el cambio climático. Es muy animador, digamos. También hay mucho consumo que viene de aquí y la gente yo creo que se da cuenta que es mucho consumo de carne, de animales maltratados, ¿no? En campos de concentración de animales. Entonces, esto es malo las condiciones de vida de estos animales. Es malo para la salud, porque pueden haber enfermedades. Se vuelven resistentes a los antibióticos que les ponen grandes cantidades. Y además implica grandes distancias de transporte de esta carne y de los alimentos. Ya hay movimientos locales que quieren prohibirlos. Y ahora hay muchísima gente joven que por varios motivos, ¿no?, se declaran vegetarianos. Yo creo que esto es un adelanto de la civilización. ¿Cuál es su concepción sobre el ser humano? ¿Cree que usted el hombre es un virus
¿o no? No, yo creo que los humanos son cooperadores por naturaleza. A mí, para acabar, me gustaría hacer la última pregunta, y es, estos días de confinamiento hemos podido ver muchísimas imágenes de cómo la naturaleza ha ido ocupando el espacio que le pertoca. He visto delfines acercarse a la costa, patos paseando por el Paseo Mallorca de Palma. ¿Se puede revertir esta situación? Estamos a tiempo de revertir y de ceder a la naturaleza el espacio que le toca. Yo creo que que la población mundial se va a frenar en vida tuya, seguro en 20 más años ya no crece más. Hace ya más de 100 años que en Europa las mujeres, sobre todo, decidieron tener menos hijos, tanto de familias pobres como ricas, ¿no? Empezaron familias pobres, de hecho, es decir, las mujeres somos libres de escoger el número de hijos que vamos a tener. Fue un cambio grande esto, y que no existe en todas partes todavía. Entonces yo creo que esto va a llevar con otros factores a que la población mundial y que dejemos más espacio para otras especies, ¿no? Podemos sacar una visión optimista de esta pandemia, de esta crisis del COVID. Bueno, a mí me lo han preguntado varias veces y he dicho que soy optimista por dos cuestiones. Una, porque la gente ha aprendido un montón de epidemiología y de estadística. Yo creo que es bueno esto. Y luego ha sido bueno para pensar que sí, que podemos vivir de otra manera. Menos consumo superfluo, más transporte ciclista y a pie, y más cultivos de proximidad. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de esto y la importancia del trabajo doméstico no remunerado y de la desigualdad social que hay en este tema, que es un tema que no es secundario, que no es un tema que parezca principal en la política, ¿no? Debería serlo. Yo cuando digo que el siglo XXI debería ser ecofeminista, bueno, parece que sea una cosa excéntrica, pero yo creo que es posible que sea así, ¿no? Que la realidad nos lleva a esto, ¿no? Esto o la barbarie de guerras nucleares o cosas de esto que también puede ser que ocurra. Tiene que cambiar por interés y por convencimiento, por el corazón y por el cerebro y por el estómago, todo a la vez. Que entre todos podemos cambiarlo, ¿no?